Nuestro Padre, te damos las gracias en esta hora por tu misericordia sobre nuestras vidas, por cada uno de los hermanos que están aquí, por los que se unirán, por los que estarán en otro momento, en otro día, Señor. Bendice sus almas y te pido que tu palabra, Señor, llegue a nuestras almas y las transformes, que nuestros corazones, a través del conocimiento de tu palabra, se produzca en nosotros por tu Espíritu la adoración a tu santo nombre, y que en nosotros produzcas la humildad que tanto necesitamos, Señor, para presentarnos delante de ti. Gracias en este tiempo, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Se me olvidaba decir, soy de una ciudad al norte de Colombia, Barranquilla, una ciudad cálida, costera. Y bueno, acá la orden cuando alguno de ustedes pues esté por Colombia y pues, podamos compartir. Bien, la dinámica de hoy de nuestra clase eh, va a ser una lectura y reflexión sobre unos textos bíblicos, obviamente. Luego vamos a presentar el plan de curso que creo que Eric se los debió enviar a ustedes, y posteriormente vamos a avanzar en lo que podamos sobre la primera de las temáticas o de los contenidos, confiando en que ustedes también estén investigando todos los contenidos para un mayor aprovechamiento. Luego, después de cada tanto tiempo, voy a abrir el espacio para que ustedes pregunten o aporten para conocer. No se queden con las inquietudes, por favor. Si voy muy rápido, de pronto, díganme, profesor, más lento, en fin. O si voy muy lento, digan, profesor, más rápido, en fin. Vamos a ver cómo el Señor nos ayuda en todo esto. Bien, el texto que quiero compartirles inicialmente es Salmos capítulo 19. Pido que abran sus Biblias. Salmos capítulo 19. Yo voy a leerlo en Reina Valera 1960. Salmos capítulo 19. Solamente son 14 versículos. Va a ser una reflexión muy corta, no voy a profundizar tampoco. Pero dice de la siguiente manera: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus errores? Líbrame de los que me son ocultos. Reserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Este salmo tiene tres partes interesantísimas. La primera, que va desde el versículo 1 hasta el versículo 7, es una referencia a lo que podríamos llamar la ley natural. Eso vamos a hablar un poco también, porque o revelación natural, donde estamos viendo la obra en los cielos del Señor y cómo hay una ley no escrita, pero claramente gobernada por el Señor, en donde todos los elementos de la creación responden a las cosas que Dios mismo ha hecho. No obstante, de lo maravillosa de esa revelación que nos
da una muestra de orden, propósito, contenido, es algo glorioso. Tenemos que afirmar que esa revelación natural no nos permite conocer al Señor como Salvador. Nos permite entender que hay un Dios, que hay propósito en la creación. Nos permite saber que podemos maravillarnos en esa creación. Y de hecho, los creyentes nos gozamos y nos extasiamos con las cosas que el Señor permite que nosotros entendamos. Pero es a partir del versículo 8 donde nosotros vemos que en este salmo hay una referencia a la palabra de Dios. Habla de los mandamientos del Señor que son rectos, habla de los preceptos, habla de los juicios de Dios, habla de la necesidad de guardarlos, que ya es la última parte, la tercera parte de este salmo. Y hay una rogativa, una súplica de parte del salmista pidiéndole a Dios que lo guarde de los errores que son ocultos para él, de sus propios pecados. Ahora bien, creo que la superioridad de la revelación especial de Dios que aparece a partir del versículo 8 de la Biblia, de su palabra, es notoria. Y uno dirá, pero ¿cómo es posible que la palabra de Dios, que la tenemos a mano, que es tan sencilla muchas veces de entender, sea superior a toda esa revelación natural que Dios ha dado? No solo en la naturaleza de la tierra, sino también en todo el contenido del universo. Nosotros cuando vemos las estructuras cada vez más complejas de los astros en el universo, no podemos sino maravillarnos. De hecho, el hombre, el hombre impío, el hombre sin Dios, dice que un universo tan inmenso es simplemente de ser que estuviera vacío ese universo inmenso, sería un desperdicio de espacio. Dicen los no creyentes, pero uno ahí le responde, el problema es que ese universo no fue hecho para el hombre, no fue hecho para ninguno de nosotros, sino que Dios obviamente lo hizo para su gloria. Por eso, en este salmo, lo primero que leemos es que esos cielos cuentan la gloria de Dios. Son presentados, son hechos totalmente para Dios. Y tan es así, ayer veía un programa en donde dice que si pudiéramos alcanzar velocidades cercanas al año luz por segundo, cruzar la galaxia de un extremo a otro tomaría 22 años o 22.000 años. Entonces, uno se pone a pensar, uno dice, definitivamente, esto lo hizo el ser glorioso de Dios para su propia gloria y esta gloria no la comparte con nadie. El hombre simplemente es un observador maravillado de las cosas que Dios hace. Y sin embargo, a pesar de las inmensas distancias del universo, de la belleza del universo, como le llamó algún autor de astronomía, eh, a pesar de la maravillosa belleza asesina del universo, porque no hay un lugar del universo donde duremos más de 2 segundos vivos, solo en nuestro planeta. No obstante, más maravilloso que eso es la palabra de Dios. Los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. Y es una expresión que va más allá de lo sentimental y pasa a lo objetivo. Es decir, realmente conocer la palabra de Dios produce un profundo gozo en el alma. Conocer a Dios alumbra los ojos y es mucho más que un alumbramiento moral de lo que está bueno o malo, como vamos a ver seguramente en nuestras clases, porque la fe en el Señor no queda reducida al plano ético-moral, sino que evidentemente todos los aspectos relacionados con la salvación, con la fe, con el crecimiento en Cristo, están claramente presentados en la Escritura. Llama la atención también en este salmo que el salmista dice que esos mandamientos son deseables y los pone en perspectiva o compara esos mandamientos con lo que tal vez en ese momento era lo más valioso. Dice, son deseables más que el oro y mucho y más que mucho oro afinado y dulces más que la miel y que la que destila del panal. Es decir, claramente el gozo que este hombre sentía por la palabra de Dios, lo que vivía por la palabra de Dios con ese corazón regenerado, era evidente que lo maravillaba más, muchísimo más
que el universo creado allí sobre él. Creo que recuerda un poco a aquella declaración que hace Immanuel Kant, el filósofo, que Kant decía que dos cosas lo maravillaban, las estrellas fuera de él y la ley moral dentro de él, a pesar de que este hombre obviamente no tenía temor de Dios ni respeto por la escritura, pero hablaba de la ley moral. Nosotros nos maravillamos en la creación de Dios, pero nos maravillamos más en que Dios nos haya dado su palabra y la manera como nos las entregó. El salmista también dice ya en el versículo 11, tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Entiende que hay premio para el que busca al Señor y no es premio de salvación, sino premio en gozo, en disfrute, en conocimiento de Dios, que en últimas es lo que lleva al salmista a esta exultación del Señor, a esta doxología de mostrar la gloria de Dios. Pero permítanme también leer 8 versículos más. Estos se encuentran en Salmos capítulo 119. Salmos capítulo 119, por favor acompáñenme. Versículos 33 al 40. 33 al 40. Recordemos, Salmo 119 es un acróstico construido con las 22 letras del alfabeto hebreo, compuesto cada una por secciones de 8 versículos, en donde probablemente el autor es David, y que nosotros podemos entender que hay una alabanza a Dios por su palabra, por lo que ha entregado. En esta parte, que corresponde a la letra E o G, dice, enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Aparta mis ojos que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. Confirma tu palabra a tu siervo que te teme. Quita de mí el oprobio que he tenido, porque buenos son tus juicios. He aquí, yo he anhelado tus mandamientos, vivifícame en tu justicia. Si usted se da cuenta, hay varias peticiones muy puntuales que el salmista hace con relación a la palabra de Dios. Enséñame, dame, guíame, inclina mi corazón, aparta mis ojos, confirma tu palabra, quita de mí el oprobio. Es decir, la relación de todo creyente con la palabra de Dios es una relación viva. De hecho, la bibliología, el estudio de la teología de la Biblia, del origen, de la historia de la Biblia, es algo que nos hace comprender cómo es de viva no solo la bibliología, sino toda la teología. La teología no se trata del aprendizaje de presuposiciones o de preposiciones, mejor, que nos permitan describir conceptos teológicos. Esa es una parte hermosa que el teólogo sistemático hace de encuadrar en oraciones cortas conceptos muy complejos que la escritura presenta a través de historias y a las cuales ella misma le da significado. La teología bíblica es mucho más que eso. La teología bíblica como tal es un tema vivo totalmente, porque nos relacionamos con el Dios vivo a través de su palabra viva. Y eso es lo que quisiera mejor dicho, estaría muy feliz si ustedes se quedan con eso hoy. Se quedan con eso, porque eso nos va a servir muchísimo para nuestra formación como cristianos. Es bueno preocuparse por el crecimiento intelectual, es maravilloso, pero tiene que ir acompañado de una profunda piedad, porque sin una profunda piedad vamos a naufragar en el mar de un intelectualismo sin vida, no por culpa de la palabra de Dios, no por culpa de la teología, sino por culpa de nuestras propias inclinaciones. En más de un curso le he dicho a mis estudiantes, miren, si ustedes llegan hasta aquí, hasta este curso y otros con otros profesores que son muchísimo mejores que yo,
Y, y ustedes aprenden teología únicamente para aplastar a su amigo cristiano de otra denominación, realmente está perdiendo el tiempo. Tiene que revisar sus verdaderas motivaciones para este estudio, porque si con el estudio no nos volvemos más humildes, entonces algo malo estamos haciendo. Y quería exhortarles primeramente a eso, porque creo que el estudio de la Biblia, el estudio profundo de las Escrituras, nos va a conducir a tener un corazón más humilde, porque vamos conociendo a Cristo. Y en la medida que conocemos a Cristo, conocemos su humildad, creo que en el corazón regenerado van haciendo ese profundo deseo de ser más como Él, de conocerle y demás. Bien. Entonces, esta primera parte es una introducción que hago siempre distinta en alguno de los cursos de teología que dictamos. Ya más luego les doy la palabra, pero ahora quiero adelantar un poquito. Eric les mandó el plan de curso. Entonces, si usted tiene el plan de curso, por favor, ábralo y vamos a revisarlo juntos para que si usted tiene dudas, por favor me dice, mira, hermano Ale, pastorales, en esta parte no entiendo, mi hermano, por favor, explícame, en fin. Y ahí Pastor, vamos mirando. disculpe, Eric. pido 2 minutitos. El plan de curso ellos lo tienen como el sílabo, ¿sí? Ellos lo tienen como el Sí, sílabo. ok, está bien. Así que para que sepan los estudiantes, si quieren revisar, vayan al sílabo y ahí tienen. Perfecto, perfecto. Sí, Eric, ¿alguno de los libros los consiguieron, los tienen Sí, en yo lo PDF y tenía, demás? yo lo tenía en PDF. Aparte de la bibliografía que se utiliza para poder reforzar el tema de los ensayos, también escogí eh, la bibliografía para que ellos puedan hacer los RAE, digamos, los resumen Sí. analíticos especializados. Sí, Ok, ya ellos tienen los formatos y todo, ¿cierto? sí, Perfecto, perfecto. Muy bien. Bien, entonces, ok. allí en sus sílabos, iniciamos viendo la sinopsis de la asignatura y decimos que la Biblia es la palabra de Dios. Y esta declaración, que es totalmente verdadera y cualquier cristiano la cree, lo cierto es que no se encuentra exenta de mucha discusión, de mucha controversia, porque por una parte aparecen los que conocemos como teólogos contemporáneos negativos. Dentro de esos teólogos contemporáneos negativos nosotros vamos a encontrar a quienes: liberales, neoliberales, neortodoxos, y hoy en día hay cualquier cantidad de cosas, teologías de izquierda, teologías feministas, teologías católicas, teología queer, en fin, una cantidad de cosas que en este tiempo son terribles realmente, cómo hay una aproximación bastante irresponsable hacia el texto bíblico por lo que significa. Todos ellos van a intentar derrumbar la realidad de que la Biblia es la palabra de Dios mediante la atribución de fallas en la construcción de la Biblia o a costa de la realidad de la inspiración, de la negación de la inspiración y la revelación divina, que son los elementos esenciales sobre los cuales descansa toda la fe protestante. Recordemos que en un principio, en el siglo XVI, nosotros encontramos que todo el movimiento de reforma, aunque no me gusta llamarle movimiento, yo prefiero creer que realmente la reforma es un gran avivamiento que no se ha detenido. De pronto, en algunos lugares se ha hecho un poco más, menos veloz, pero creo que en todo que es un gran avivamiento. Pero por razones académicas vamos a decir que todo este movimiento de la reforma eh, se construye sobre la sola escritura, sobre la realidad de volver a la escritura. Y cuando se pone la escritura como fundamento o cimiento de toda la proclamación, de todo el querigma, de toda la proclamación de la palabra de Dios, es cuando nosotros encontramos realmente un cambio profundo dentro de las estructuras religiosas existentes. Ahora bien, si se ataca el fundamento que es la Biblia, toda fe queda sin fundamento, no queda nada, queda una religión muerta. Y es por eso que
dentro de este plan también nosotros, dentro de este plan de curso nosotros tenemos un elemento apologético bastante notable, bastante claro. Es decir, hay un elemento de defensa del evangelio que nosotros tenemos que tener en mente. También entendemos que hay muchas especulaciones alrededor de las especulaciones teológicas y filosóficas, sobre todo por los proponentes de la alta crítica destructiva, que de eso vamos a hablar. No se preocupe si de pronto alguno no conoce lo que es la alta crítica destructiva, de eso vamos a hablar un poco. Y se le atribuye a través de esa crítica y a través de algunas tradiciones el mismo valor a la palabra de Dios que a las tradiciones de grupos particulares. Por ejemplo, el catolicismo romano lo hace dándole la misma autoridad al magisterio de la iglesia, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, estudiar la Biblia, su origen, inspiración, revelación, preservación, junto a tantas otras verdades, nos ayudarán a conocer más a su autor primario, que nosotros entendemos que es el Espíritu Santo de Dios, que como una muestra poderosa de su amor, nos ha dejado la palabra de Dios. Nos ha dejado la palabra de Dios. Sencilla para salvación, compleja en muchos otros temas, pero es la bendita palabra de Dios. Y creo que muchas veces para nosotros como creyentes es un reto enorme entender o entrar en contacto con esta voluntad de Dios. ¿Cuál es la justificación de este curso? Con la apertura de la presente asignatura, nos proponemos ayudar a los estudiantes a aclarar conceptos relacionados con la palabra de Dios, pero también que consideren su base de autoridad y suficiencia para la fe. Que eso quede guardado en nuestros corazones. La suficiencia de la Escritura, así como su preeminencia en la enseñanza de la iglesia. Creo que es importante que nosotros tengamos esto en mente, porque, escuche bien, nosotros podemos enseñar la palabra de Dios sin sacarle el máximo provecho a la misma, quedándonos en contenidos personalistas, conductistas, que no apuntan realmente hacia la gloria de Cristo. Y eso se convierte en últimas en un gran peligro para nosotros. Bien, ¿cuáles son los objetivos que vamos a ver o que vamos a tener en este presente curso? Primero, los objetivos cognitivos o de conocimiento. El primero de ellos es entender en profundidad los conceptos de inspiración, revelación, autoridad, suficiencia, perspicuidad o claridad, que es lo mismo, y demás asuntos teológicos que influyen en la comprensión del resto de las doctrinas bíblicas. De hecho, cuando nosotros como creyentes nos afirmamos en la realidad de la inspiración de las Escrituras, de la revelación de las Escrituras, y de allí se deriva todo lo demás, el tema de autoridad, suficiencia, inerrancia, inerrancia, infalibilidad y demás. Cuando nosotros tenemos eso claro, es muy difícil que seamos movidos de nuestra manera de pensar. Y recuerde algo, tener esto claro, esto en mente, de la inspiración y revelación de la palabra de Dios, es el fundamento principal para una adecuada interpretación bíblica. Si usted tiene esto claro, usted va a poder interpretar adecuadamente la palabra de Dios. Sí. Nuestro método de interpretación, que es gramático, histórico, teológico, se basa por entero en esto, a diferencia de los otros métodos, principalmente de otros métodos de interpretación, como el método histórico crítico, que no parten de esta presuposición de que la Biblia es la palabra inspirada de Dios. Esto nos va a dar tranquilidad y una base segura para la iglesia, para la predicación dentro de la iglesia. En segundo lugar, reflexionar y documentar las consecuencias teológicas de la aceptación conservadora de las nociones investigadas en el punto anterior. Claro, y seguramente esto va a transformar nuestra predicación, nuestra vida, incluso nuestro ejercicio devocional diario, que como creyentes
cristianos tenemos. Tercero, conocer de una mejor manera el propósito de la división que tenemos hoy en la Escritura y realizar una comparación y conclusión teológica sobre las razones de esta división. Hoy en día tenemos Antiguo y Nuevo Testamento, y dentro de cada uno de los testamentos hay divisiones menores, ¿cierto? El Pentateuco, la ley, los libros históricos, los libros poéticos o libros sapienciales, los libros proféticos, en fin. Y si llegamos al Nuevo Testamento, como ya vamos a ver, nos vamos a encontrar con los evangelios, con un libro histórico que es el libro de los Hechos, las epístolas o cartas, están las Paulinas y las Universales, y también nos vamos a encontrar con un libro profético, escatológico, apocalíptico, que es el último de los libros de la Escritura. Entonces, si nosotros tenemos eso en mente, vamos a encontrar un propósito en eso, y porque hay una diferenciación, por lo menos en nuestro Antiguo Testamento, con el Tanaj judío. ¿Cuál es la razón? ¿Cómo lo dividen ellos? ¿Por qué lo presentan así? En fin, todos esos datos son datos que son importantes que lo tengamos en mente. En cuarto lugar, vamos a tratar de tener en mente el origen del canon de la Biblia. Sí, ¿por qué es seguro el canon? ¿Podemos confiar en el canon? Incluso, ¿qué es el canon? Realmente, ¿por qué es ese y no son otros libros? ¿Por qué son solo 66 libros? ¿Y por qué razón nosotros no le añadimos los escritos estos apócrifos que son oscuros, que el catolicismo romano y que hoy en día algunos neoprotestantes también están aceptando dentro de sus Biblias? Entonces, ¿por qué lo están haciendo? Bien, en quinto lugar, investigar y concluir sobre los principales eventos que marcaron la llegada de la escritura hasta nuestras versiones en español, partiendo de sus idiomas originales. Ese es un tema, yo espero llegar hasta allá, porque como hablaba con nuestro coordinador, con Eric, decía que era probable que nos detuviésemos en los temas que quiero resaltar en el presente curso. Yo quiero llegar acá, pero realmente no sé si vamos a poder llegar hasta acá. Sexto, comprender la providencia de Dios en el cuidado que tuvo para preservar su revelación escrita. Sí, tal vez observar los movimientos en la historia de cómo obró Dios de manera providencial para que hoy en día tuviésemos esta preciosa Biblia. Por ejemplo, veo que la mayoría de ustedes tienen bibliotecas y solamente es sacar la Biblia. Igual yo puedo sacar la Biblia solamente, qué bendición. Algunos tenemos 7, 8 versiones de la Biblia y en distintos idiomas, y muy lindo que podamos hacer eso, pero ¿cómo hoy podemos gozar de eso cuando tantos creyentes sufrieron para que hoy tuviéramos eso y podamos valorar esto, la obra de Dios en la preservación? Y el séptimo objetivo dentro de este conocimiento es indagar y concluir sobre las diferentes versiones de la Biblia en español que tenemos en nuestro tiempo. Hay una especie de guerra editorial entre los texturreceptistas con los de texto crítico, y a eso se le añade la opinión de los que les gusta el texto ecléctico, en fin, y hay una lucha sobre eso. Tal vez logremos hablar un poquito sobre este tema que no es sencillo, pero que es un tema que no deja de ser un tema interesante, y que no podemos permanecer en una neutralidad absoluta, sino que nos toca de alguna manera eh, también opinar cuando nos preguntan en nuestras congregaciones, en fin. No sé si hasta en este primer objetivo me gustaría que alguno de ustedes pues hiciera algún comentario hasta acá. ¿Cómo vamos, mis hermanos? Se presenta previamente, claro, para conocerle y que nos diga qué opiniones tiene y hasta ahora cómo vamos entendiendo las cosas. Hola, pastor. Hola, ¿con quién tengo el gusto? Con Víctor. Víctor.
Ok, Víctor. Sí, usted comenzó leyendo el Salmo 19 Sí, y en la diferencia entre revelación natural y especial, yo siempre sí. he tenido la duda de la revelación especial finalmente es la escritura con o sin la revelación del Espíritu Santo, o sea, la escritura como la tenemos en la Biblia, o es la inspiración del Espíritu, la iluminación del Espíritu Santo en la vida de un creyente. Es decir, que esa sería la revelación especial porque cumple su propósito salvador. Yo siempre he Ah, tenido esa... es una excelente pregunta y me iba a tocar hablarla en algún momento cuando habláramos sobre el tema de inspiración verbal y plenaria. Creo que hay un concepto que nos ha afectado bastante, Víctor, y es el concepto neortodoxo de la escritura. Es decir, la creencia generalizada por Karl Barth y algún grupo de ellos que decían que mientras la Biblia permanecía allí era, tenía un significado, una connotación pasiva, pero cuando el Espíritu Santo de alguna manera iluminaba las verdades, entonces sí era palabra de Dios. Pero la Biblia sobre ella misma no dice eso. En Hebreos capítulo 4 nosotros leemos que la Biblia es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, el espíritu y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa declaración es importantísima de la Biblia sobre sí misma porque nos hace inmediatamente entender que la Biblia no necesita de que tú y yo la entendamos para ser palabra de Dios. Es un privilegio enorme para nosotros poderla entender y que el Espíritu Santo de Dios nos haya iluminado la mente para salvación, para que pudiéramos entender la obra de Cristo y humillarnos y reverenciar a nuestro Señor Jesucristo como Salvador. Eso es lo más maravilloso. Pero para el que se pierde, aunque tenga la Biblia al lado, la Biblia sigue siendo la palabra de Dios. La palabra de Dios sigue siendo. Es decir, no hay realmente la diferencia entre un caso y otro no es que en un caso sea la palabra de Dios y en otro no. O que uno entienda el significado y el otro no. La palabra de Dios es la palabra de Dios siempre. Pero por la gracia de Dios, algunos somos salvados y otros no son salvados. Entonces creo que ese es el punto. Dime si logré entenderte la pregunta, porque sé que es una pregunta que tiene sus complejidades y que espero seguir aclarándola en todo este curso Sí, sí, esa era mi consulta y gracias por la respuesta. para servirte. No sé si hay alguien más que quiera hablar algo o seguimos en los otros, hacia los otros objetivos. Ok, seguimos hacia los otros objetivos. Bueno, luego vienen las actitudes. Objetivos, primero, levantarse en contra de la negligencia en el estudio dedicado de las escrituras. No podemos negar que ha habido un poco o mucha negligencia en el estudio de la palabra de Dios. Y me refiero al estudio dedicado, al estudio serio de la palabra de Dios. Hay una gran diferencia entre hacer una presentación simple y realmente profundizar en todo lo que la palabra de Dios significa. Y nosotros como creyentes estamos llamados a profundizar. A mí me llamaba mucho la atención el hecho de que yo soy admirador de la literatura puritana, a pesar de que reconozco que hay errores en muchos textos, pero la mayoría son libros muy, pero muy valiosos a nivel teológico para nuestra formación. Tampoco es la única escuela reformada. Hay varias escuelas reformadas que son de buena recepción para nosotros. Pero los puritanos tenían como práctica diaria la meditación de la escritura y ellos leían diariamente 15 capítulos de la Biblia y los días del Señor, los domingos, leían 30. Era una práctica común en ellos. Entonces estaban impregnados de escritura, tanto que muchos de los autores de ese periodo puritano y de ese sentir puritano, como Bunyan,
decían que si les pinchaban, espero que eso sea buena palabra en Chile, y no haya un choque cultural, les pullaban con una aguja a la piel y dice que no salía sangre, sino un versículo bíblico. Entonces, estos hombres eran maravillosos en su manera de escribir. Uno lee los escritos de John Owen, por ejemplo, y tiene una capacidad natural de poder relacionar textos que se encontraban en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Y yo pienso que parte de eso es que él se levantó contra la negligencia en el estudio de las Escrituras y que pudieron ponerse al frente de todo esto. Bien, otro punto es fomentar a través de la investigación doctrinal la necesidad de conocer en profundidad la verdad revelada. Fíjense que va uno unido con el otro. Pero es un fomento que hacemos desde la iglesia, un impulso, sobre todo los que están en algún tipo de ministerio, enseñando, ayudando. Creo, desde las maestras de escuela dominical hasta los pastores, maestros en las iglesias, estamos llamados realmente a hacer esto, a crear un profundo deseo en el alma de los creyentes de hacer esta investigación doctrinal y presentar como una necesidad el estudio de la verdad revelada. Tercero, mostrar un genuino interés y pasión por el Dios que se ha dado a conocer en las Escrituras. El estudio de la Escritura decía que no es solamente un estudio de la intelectual de los géneros literarios, de cómo está formado esto, de cómo de qué pasó en la historia de tal, no, es mucho más profundo que eso. Es un interés por conocer al Dios que se ha revelado en las Escrituras. Ese es el interés fundamental que nosotros tenemos. Habilidades. Bueno, primero, lograr que los servidores se involucren en el estudio bíblico con un conocimiento más profundo de la Biblia como realidad revelada. Ahí se me fue la palabra doctoral porque este sílabo fue aprobado inicialmente para los estudiantes de doctorado. Tuvimos que modificarlo para pregrado. Pero digamos que hay un deseo de que se involucren en tener un conocimiento más profundo de la escritura. En segundo lugar, poner en práctica los conocimientos en la vida eclesiológica, fundamentado a toda iglesia local. Es decir, que la vida de la iglesia, las estructuras de la iglesia, cómo funciona la iglesia, todo, absolutamente todo, sea dirigido por la palabra de Dios, por la bendita palabra de Dios. Porque de no ser así, vamos a incurrir en errores que van a ser bastante, pero bastante dolorosos para nuestra vida y para nuestra iglesia local, que nosotros pues queremos que las vidas sean transformadas, que haya un crecimiento espiritual genuino, y como consecuencia de eso habrá también un crecimiento numérico que va a ser una consecuencia de la verdadera vida espiritual que los creyentes están viviendo, del conocer a Dios, de tener una correcta relación con el Señor. Bien, vamos a ver el índice de temas por clases. Hoy en la primera clase, pues tenemos la presentación del sílabo o plan de curso y el primer contenido, no la primera clase que está programada para 10 horas, por eso decía que es probable que no alcancemos a cubrirlo todo, pero es probable que recortemos algunas cosas para que ustedes las investiguen y en fin. Pero digamos que en este primer contenido, que a mi manera de ver es el más importante de todos, vamos a hablar de la inspiración de las Escrituras, el concepto de revelación, aunque vamos a presentarlo en un solo, y la preservación de las Escrituras. O podemos poner encima revelación, luego inspiración, porque van de la mano, aunque no es lo mismo, como vamos a ver, y el tema de preservación de las Escrituras. Luego, en la segunda clase, vamos a mirar un poco el canon de la Escritura,
la Biblia, sus divisiones y la Constitución básica, las formas de la palabra de Dios. Y si el Señor permite, vamos a ver algo sobre géneros literarios, Esto es opcional porque también se puede tratar en la introducción al Antiguo y Nuevo Testamento, el tema de dónde hay narrativa histórica, dónde hay poesía, dónde hay profecía, o en qué lugares los géneros literarios se superponen. A veces hay profecía envuelta en poesía y es bastante más complejo de entender. Creo que todos hemos leído, por ejemplo, el libro de Isaías, ¿cierto? Y nosotros en el libro de Isaías nos vamos a encontrar una y mil veces el hecho de que el profeta Isaías o el profeta Jeremías dan una profecía, entendiéndose profecía no como algo batídico que apunta al futuro, sino como la proclamación de la palabra de Dios principalmente, porque el elemento batídico, según los expertos, es menor, va entre el 5 y el 10% de toda la profecía, pero se complica muchísimo ese elemento profético cuando se presenta dentro de una poesía. Y como ocurre a veces que la poesía o la profecía en la poesía también se le incluye elementos escatológicos que apuntan ya al final de los tiempos. Entonces, siempre se pueden complicar un poco y por eso decía que tal vez simplemente lo pasemos así o lo toquemos para dar espacio a que en la introducción al Antiguo o al Nuevo Testamento nosotros lo tengamos claro. El tercer contenido es sobre las 4 características de la Escritura. Vamos a hablar sobre la autoridad de la Escritura y la inerrancia de la Biblia. Este texto que es tan hermoso. Ojalá puedan bajar la Declaración de Chicago. La Declaración de Chicago, esa que firmaron MacArthur, Sproul, en fin, en donde ponen muchísimos artículos relacionados con la inerrancia de la Biblia y con la infalibilidad de la Biblia. Es un texto maravilloso y creo que muy vigente para nuestro tiempo de tanta confusión doctrinal. En el cuarto de los contenidos, seguimos con las 4 características de la Biblia. Vamos a hablar sobre la claridad de la escritura, es decir, la perspicuidad, la necesidad de las escrituras, por qué la Biblia es necesaria y para qué es necesaria, y la suficiencia de las escrituras. El quinto de los contenidos es arqueología y versiones de la Biblia. Vamos a mirar un poquito los manuscritos antiguos, pruebas de antigüedad y demás. De ser posible, vamos a discutir algunos videos, me toca dejárselos un poquito antes. Las traducciones de los idiomas primarios. Vamos a ver que aún antes de la reforma, los prerreformadores fueron muy cuidadosos en hacer todo este tema de las traducciones. Vemos en hombres como Wycliffe y demás, ese deseo por presentar la escritura en la lengua vernácula, en la lengua de cada pueblo. Vamos a ver, Dios mediante, las versiones de la Biblia en diferentes idiomas y por último las versiones protestantes. El último de los contenidos, vamos a ver la sola escritura y vamos a tener el tema del ensayo y la entrega y el examen final, entrega del ensayo y el examen final. ¿Cómo vamos a parcelar esta asignatura? Participación en clases es importante, va a tener el 10%. Asistencia a clase, que la toma mi hermano Eric, va a ser del 10% también. Yo sé que ustedes están interesados, creo que con eso no vamos a tener problemas. Y no sean tímidos, participen. Acá en Colombia a veces nos toca decirle a los hermanos, ya, gracias, han sido muy amables, pero por favor, vamos a seguir con la clase. Ese es un buen problema. Ese es un buen problema cuando nosotros tenemos que de alguna manera decirle a los hermanos que ya, por favor. Bien, ¿cuáles son los ¿Puedo hacer una ensayos que... consulta,
profesor? Sí, 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 mi hermano, ¿con quién tengo el gusto? Con Leonardo Yarse. Leonardo, un gusto conocerte. Sí, un gusto, pastor. Mire, pastor, tocando el tema anterior, antes de pasar al siguiente punto, respecto a la iluminación eh, eh, y al tipo de interpretación gramático-histórico, hay una delgada línea, creo yo, entre quienes hemos convencido en la revelación y en el estudio literal, gramático histórico, pero también hay una tendencia que es el sensus plenior. Ujú. ¿Cuál es su punto respecto a ese tema? Si no estoy mal, el sensus plenior se refiere al sentido completo o pleno de la... Sí. Sí, pero fíjate que el otro día justamente estábamos hablando con un grupo de líderes sobre el tema de interpretación bíblica, la necesidad de... Y empezamos a desglosar todo el tema del método gramático histórico teológico, porque realmente son tres elementos. Y yo creo, es mi opinión, puedo errar en esa parte, pero creo que el sentido pleno de la escritura, disculpa, Pablo, que estés bien, mi hermano, el sentido pleno de la escritura encaja en la parte teológica del método, en la parte teológica del método, porque a través de la teología, de todo esto de la analogía de la fe y de comprender las doctrinas dentro de la Biblia en cada lugar, nosotros le vamos dando o entendemos el sentido completo de las escrituras. También cuando lleguemos al tema de la revelación progresiva y revelación acumulativa, como la toca Clark Pino, nos vamos a encontrar justamente con eso, de que hay un sentido pleno a la escritura que podemos hoy entenderlo debido a que ya toda la escritura ha sido revelada y podemos partir incluso de cualquier parte de la escritura y siempre llegar a Cristo, porque entendemos que el gran objetivo de la escritura es presentar a Cristo. Entonces, todo eso, digamos que podemos usarlo a favor de una interpretación adecuada de la escritura. Ahora, no sé cómo el liberalismo teológico y el catolicismo romano entiende el tema de sentido pleno, porque en esa parte sí tengo que reconocer. Sí, sí, adelante, Leonardo. Yo lo que tratan de hacer relevancia es que le dan un nuevo sentido, una nueva frescura, un refresco a la interpretación bíblica, incluso más profundo de lo que pudiera estar expreso y puesto en la escritura. Pero fíjate que eso es lo mismo que vino planteando desde el siglo XIX Shlimaha, y es lo mismo que vino y posteriormente hombres como Barth, y giraron o caminaron en la misma dirección justamente, porque para ellos fue importante la percepción espiritual o sentimiento. Y todo eso derivó en todos los movimientos neoprotestantes que hoy en día tenemos y que echan a un lado el verdadero sentido objetivo y revelativo de la escritura a, eh, a favor de una visión más subjetiva y personalista de la interpretación bíblica. Y de ahí han venido todos los problemas que nosotros hoy en día vemos. Pero sobre eso volvemos, Leonardo. Creo que con toda seguridad nos va a tocar regresar ahí. Sí. Pero gracias por compartirlo con nosotros. Pastor, acá ¿Con el quién hermano tengo? Cristian, el Cristian, hermano ¿cómo Cristian estás? Buenante. Bien, adiós, gracias. Mire, son dos cosas puntuales. Primero, decir que tengo que retirarme porque tengo un problema de trabajo a esta hora por la tarde, que tengo que solucionar sí o sí. Y lo otro es algo bien puntual sobre el contenido de clases cuando dice el primer tema de investigación. Mi consulta es que, por ejemplo, cuando dice que se trata la inspiración de la escritura, el concepto de revelación y la preservación de la escritura, por poner el ejemplo, ¿eso es lo que se debe tratar en una clase o es el contenido para las clases de la semana? Esa es mi consulta. No, es el contenido por el número de horas que ustedes ven ahí arriba. Ese Ya. contenido está planificado para 10 horas.
pero realmente, Para, pero realmente nuestro curso no va a durar 30 horas, va a durar menos. Y por eso le ya, decía que gran parte de mi temor es ese, que no alcancemos todos los contenidos. la pregunta es, ¿hoy día usted tendría que habernos tratado esos 3 puntos, tratarnos esos 3 conceptos, la inspiración, el concepto de revelación y la No, preservación, o dentro no, de la no, semana? dentro de la semana, Ah, dentro de ya, la esa semana. era. Ya, Sí, claro pastor, que eso sí. era. De Ya, sí, todos sí, modos, Cristian, de todos modos, sí, esta clase está siendo grabada. sí, 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 yo entonces voy a, puede ser repasada posteriormente. sí, sí. Yo creo que mínimo voy a tratar de esforzarme por estar en todas las clases, pero el día jueves también va a ser muy difícil que me pueda conectar porque tengo un compromiso que ya es de mucho tiempo. Perfecto. Pero eso era, consultarle eso. Y gracias también y un gusto conocerle. Y No, el gusto es esperamos mío. en Dios crecer mucho. Y un saludo a todos mis compañeros que no nos habíamos visto el año pasado. Y a los nuevos también. Dios les bendiga. Y Dios nos Muchas siga gracias. ayudando en todo. Que así sea. Hasta pronto. Pues bien, Hermano, sí, adelante. buenas tardes. Mi nombre es Carolina y tengo una duda en relación a los porcentajes, porque en el sílabo que nos mandaron dice que la Ujú, asistencia a clases es 5% y participación de clases también es 5%. No sé si ujú. hubo algún cambio. Ya enseguida consultamos, Eric. Sí, ¿Podrías Sí, sí, aclararnos allí? sí, por supuesto, pastor. Sí, lo que sucede es que yo había cambiado el porcentaje para poder dar preponderancia al resumen analítico especializado, es decir, al RAE y también al ensayo. Pero lo podemos hacer, eso depende. Si el pastor quiere que sea No, no, yo no 10%, tengo, yo no tengo problemas con que se han cambiado los porcentajes. Tranquilo. Sí, sí. Acuérdense que yo estoy aquí para compartir, para presentar la clase con mis hermanos. Y bueno, y sí, claro, tratar de aclarar muchas cosas en la medida de mis posibilidades, pero tú como coordinador y responsable ante SRL de calificaciones y demás, pues tranquilo, no hay problema con eso, mi hermano. ok. Muy bien. Ahora, bueno, habíamos hablado sobre esto, pero ahora vienen los ensayos. Yo tengo, Pastor, disculpe. sí, Sí, disculpe, mi nombre es José. José. José, sí. Disculpe la Ok. interrupción, Pastor. Es una pregunta bastante breve. En relación con las horas que se estipulan para cada contenido, ¿se refiere a horas cronológicas u horas pedagógicas? No, horas de Por ejemplo, 50 minutos, como el seminario nos exige. perfecto. Eso era Sí, nomás, Pastor. ok, Muchas gracias por la respuesta. ok. Bueno, miren, aquí en los ensayos está el primero, es la inspiración como base de la autoridad y suficiencia de la escritura. Eso lo hemos más o menos desarrollado. Segundo, la Biblia, su estudio y aplicación en la iglesia local, que es que es un tema muy relevante, muy importante, porque a veces se dejan de lado proyectos como para que los niños aprendan o tengan ese profundo deseo de leer la palabra de Dios y que sean formados, no solo niños, los jóvenes, en los grupos de discipulado, en fin, que tiene cada iglesia. Tercero, formas literarias de la Biblia. Ese es otro ensayo que se puede hacer, es muy bonito también ese ensayo. Cuarto, idiomas de la Biblia. Y está el uso del latín posterior a la revelación. Sabemos que la Biblia fue dada en hebreo, una pequeña parte en arameo y el Nuevo Testamento en griego, pero en griego koiné. No obstante, el latín tuvo un uso bastante importante a lo largo de la historia y creo que es un buen tema de investigación también a los que les guste este tipo de investigación. Otro tema, la arqueología bíblica, que en español sigue habiendo poco sobre ese tema y sería bueno que los que investigan pues se metieran también con textos en otros idiomas, no solo el inglés, que usaran los traductores también que permiten
el Google y otros tantos que hay para tomar textos en alemán sobre arqueología bíblica y demás, en holandés. La teología holandesa es muy generosa en todo esto. Las traducciones al lenguaje actual, el sexto proyecto de investigación, cualquiera que usted puede escoger uno de estos. Yo digo, a veces coinciden 2 o 3 personas escogiendo el mismo, pero es individual. Lo que sí sería sospechoso es que todos escojan el mismo, ¿no? Entonces, mis hermanos, creo que hay muchos temas hermosos aquí para escoger. Las traducciones al lenguaje actual, hay que mirarlo. Traducciones al lenguaje actual. Apologética conservadora de la Biblia, es decir, defensa de la Biblia propiamente dicha. No estamos hablando solamente de apologética de temas relacionados con la teología, sino Biblia exactamente. ¿Por qué la Biblia es la palabra de Dios? Y la lectura básica de la Biblia en los discipulados. Por ejemplo, yo como reformado, tenemos la tendencia a usar las confesiones históricas de fe como base para discipular. A veces a los niños les presentamos el catecismo menor, versión bautista en el caso mío, o el catecismo de Heidelberg, claro, modificado por el de Hercules Collins o algún otro, o en los discipulados de nuevos miembros usamos la Confesión de Fe Bautista de Londres, en fin. Pero en todos esos discipulados debe haber una lectura básica de la Escritura. ¿Qué es lo que estamos enseñando y cómo las personas se comprometen con esta enseñanza? Bien. En la bibliografía usted tiene una amplia cantidad de textos. Algunos, yo por lo menos tengo 24 acá, pero igual pueden ser muchísimos más textos. He tratado de ser cuidadoso con la mayoría de ellos, pero hago una nota aclaratoria al final, que algunos textos no son de trasfondo reformado o conservador. Y es por eso que nosotros como profesores somos cuidadosos en lo que ustedes leen y que puedan tener una visión crítica de todo esto. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Ok. Antes de seguir adelante, me gustaría, sí. Disculpe, Dios le bendiga. Carlos por acá. Carlos, adelante. Sí, pastor, era mayormente hacia mi hermano coordinador. En los trabajos finales, por ejemplo, si escogemos el tema de apologética conservadora o cosas por el estilo, solo va a ser el trabajo escrito y no va a haber como en el primer curso una defensa de ese trabajo, sino solo el trabajo, ¿verdad? Sí, exacto. Únicamente el trabajo. Gracias, hermano. Ok. Bueno. Bien, antes de seguir adelante, me gustaría conocerlos a ustedes. Bueno, ya Leonardo lo conocí un poquito. Leonardo, preséntate, por favor. Yo sé que los demás te conocen, pero me gustaría, ya habiendo presentado el plan de curso, me gustaría conocerlos un poco más. Y tal vez aquí no sea tan fácil aprenderme los nombres, porque casi siempre acostumbro que al final de cada curso me sé el nombre de todos, pero debo reconocer que con estas plataformas, con el tamaño de la pantalla y demás, es bastante complejo conocerlos, pero por lo menos, Leonardo, coméntame, ¿qué hace en la iglesia? En fin. Bueno, soy de Chile, del sur de Chile, de la ciudad de Puerto Montt. Vivo en una comuna rural, que es Maullín, muy cerca de la costa del Pacífico, en la 10ª región. Es el sur de Chile, un clima muy helado, mucha lluvia. Los días de sol son muy apreciados y apetecidos. Bueno, yo vivo en una ciudad muy calurosa, promedio 28 grados.
Y mis amigos, sobre todo en los Estados Unidos, en esta época me dicen, ¿cómo te envidio? Y yo le digo, la envidia es mala, mis hermanos. Así que aguante el frío. Aguanta el frío. Sí, Sí. así que eso puedo hablar, ¿cierto? ¿En qué iglesia Pertenezco a la estás? pertenezco a la Iglesia Evangélica Aliancista, que es de la básicamente Alianza. No, es una visión misionera de la Alianza hacia los campos, hacia la parte rural de Chile. Así partió. Okay. Tiene más o menos, estamos hablando de casi 100 años ya de historia, y es por eso que generalmente la iglesia aliancista como tal está más en los campos. Ok, bueno. ¿Quién sigue? ¿Alguien más que se presente, por favor? No todos, que me abruman. Hola hermanos, mi nombre es Abraham Gutiérrez, vivo acá en Santiago de Chile, y pertenezco a la iglesia IBGS, soy miembro de esta iglesia. Y eso hermanos, tengo muy alta expectativa de bibliología, espero que podamos aprender mucho y un gusto, pues pastor. Para servirte, Abraham. ¿Quién más? Buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Rolando Cortés. Soy ¿El nombre? de la Iglesia Cristiana. Rolando Cortés. Ok, Rolando. Sí, Rolando. Pertenezco a la Iglesia Cristiana Pentecostal, una misión de acá de la comuna de Peñaflor, región metropolitana. Y también he contado con la expectativa de lograr alcanzar mayor conocimiento de lo que es nuestro recurso principal, que es la Biblia. Espero poder dar con el ancho suficiente para poder satisfacer todos los requerimientos del curso, porque hasta el momento igual ha sido complejo para mí. Con la ayuda del Señor lo voy a poder lograr. Muchas gracias. Eso esperamos. Esperamos que el Señor te ayude en todo esto y que nos ayude a nosotros a transmitir de una manera adecuada el conocimiento. Sí. ¿Quién más? Hola. Hola. Hola, no, tengo la cámara desactivada porque estoy haciendo unos pequeños cambios, arreglando algunas cosas, pero estoy muy atento a la clase. La verdad es que estoy contento de participar, soy igual de acá de Puerto Montt, me ubico en el hogar, en el sector de Alerce. Estoy muy contento de poder participar y la verdad que me emociona esta clase porque creo que la primera vez que estoy en este tipo en el seminario. De hecho me inscribí hace poquito y esta es mi primera Qué clase, bueno. así que estoy muy contento y motivado para aprender con la ayuda del Señor y conocer más de su palabra. Bueno, me alegra. Yarek. Jared, exactamente. Ok. Bueno, Yarek, un placer conocerte. Otro u otra valiente, no he visto a las damas presentándose. Buenas noches, hermanos. Mi nombre es Carolina Orellana. Bueno, perdón que no tenga la cámara activada, pero estoy fuera de Santiago de Chile y la señal acá en la costa no es muy buena. Soy parte de la Iglesia Bíblica Bautista Gracia Soberana. Bueno, mi nombre es Carolina, como les decía. El Señor me salvó hace 14 años atrás y ha sido un hermoso caminar solo por su gracia. Y estoy muy emocionada por este curso, muy expectante. Realmente es un tema muy, muy interesante poder conocer a mayor profundidad varios temas relacionados con la Biblia, y mi deseo es que a través de este curso pueda amar más su ley, apreciarla y valorarla, ya que, como usted bien decía, tenemos un libre acceso, siendo occidentales, a la escritura, no como algunos de nuestros hermanos que están al otro lado del mundo y que hay algunas lenguas o etnias, mejor dicho, que no tienen casi ningún escrito de la escritura y anhelan
tener palabra de Dios. Así que Sí. muchas gracias y ánimo a todos mis hermanos. Sé que para algunos es complejo, están trabajando, pero sabemos que el Señor nos ha permitido estar acá, también es con un propósito. Así que gracias, pastor, también por su tiempo. Para servirle, hermana. ¿Alguien más? Bueno, sí, hay varios más. Adelante. Yo soy Karen Díaz, tengo 10 años de casada, tengo 2 hijos, soy dueña de casa, este es mi 4º ramo en el seminario. La verdad, como bien decían nuestros hermanos, también estoy bien expectante. Cada ramo es como un desafío. Me siento como el peregrino subiendo la montaña. Sí. Más después de ver el sílabo y los 4 RAE, la verdad. Pero me identifico mucho con las palabras que decía usted, Pastor Alexander, que esto nos enseña a ser más como Cristo y menos como nosotros. Así que doy gracias al Señor por eso, porque Él es bueno, y espero que el Señor pueda edificar mi vida con este ramo también, así como lo ha hecho con los ramos anteriores. Bueno, muchas gracias, Cristina. Adelante, los demás hermanos o hermanas. Hola, pastor. Oh, mi amado Fabián. Buenas tardes, pastor, porque acá todavía está de día. Sí, ya veo que el sol está ahí. Amado Fabián, mi Sí. hermano de batallas, de milicias. Sí, un gusto a todos los hermanos. Soy de Barranquilla, Colombia también, hace 7 años, parte centro de Chile. Y bueno, acá estoy asistiendo a la parte de la Iglesia Bautista y próximamente pues ingresar en el seminario en el Magíster, Dios mediante, esta semana. Y un gusto de verdad que compartir con todos los hermanos acá en Chile, conociéndolos, y bueno, también compartir la experiencia también de Barranquilla en algún momento. Sí, claro que sí. Fabián, un Saludos a la abrazo. familia. Un abrazo, saludos a Adriana y a los chicos. Gracias, igual pastor allá. Bueno, cómo no. Adelante, otro hermano más. Buenas noches, pastor. Buenas noches. Mi nombre es José Rifo, soy de la capital de Chile, de Santiago. Soy miembro de la Iglesia Bíblica Roca Grande, del sector oriente de la capital. Y bueno, adhiriéndome a las palabras de mis hermanos, es para mí un gozo, un desafío. También el poder aprender en este ramo, el cual se perfila, que es maravilloso. Me sumo también a las palabras de la hermana Carolina, que mencionaba el privilegio que tenemos en este rincón del mundo de poder estudiar con libertad la palabra. Sabemos que hay hermanos en otros países que no tienen ese privilegio y que ellos incluso tienen que dar la vida a veces por poder aprender un poco del Señor. Así que tenemos que aprovechar estas instancias mientras aún sigue siendo de libre acceso para este rincón del planeta el poder aprender. Y bueno, agradecido del Señor de esta oportunidad. Así que con todo gusto voy a participar de este ramo. Gracias, José, muy amable. Sí. ¿Quién más? Hola, pastor. Muy buenas. Hola, Patricio Ríos me llamo. Soy a 6 horas del sur de la capital de Chile. Mis raíces fueron o son, digamos, en la iglesia pentecostal. Y ha sido temazo para mí por el tipo de doctrina pentecostal y entrar al seminario reformado, y me siento en pañales. Todos estamos en un proceso de aprendizaje, Patricio. Pero lindo sentirse en pañales, fíjese, Sí. independiente de los años, que ya son 14 años, llegamos en el Evangelio. Sentirse así me llena. Me he sentido contento, gozoso con esto, de esta oportunidad que se me presentó para poder estar aprendiendo junto con ustedes. Y nada, me siento tal cual como dice la hermana, como un peregrino y escalando cada día con la incertidumbre del día a día, y que tengo que ponerle y abrir mi mente, mis ojos, mi espíritu y todo para poder entender,
lo que la palabra del Señor nos quiere mostrar, guiar y transformar, y así también que nos ayude a esa misma enseñanza, ser la luz y la sal que este mundo requiere. Así que contento y feliz por eso, y un placer conocerles. Ok. Patricio, yo creo que no se me va a olvidar el nombre porque fui muy seguidor de un futbolista chileno que tal vez se acuerden que se llama Patricio Yáñez. Pastor, mire, no es por nada. Yo le pregunto a mi mamá, ¿por qué me pusiste Patricio? Y mis hermanos, el primer nombre todos son bíblicos. Entonces tengo mis dos hermanos mayores, Juan y Jacob. Entonces me dice, en los años 80 había un famoso jugador y ellos tenían entre 13 y 14 años. Entonces venía el bebé encima y decían, ponele Patricio Yáñez, le pone Patricio Yáñez porque era el mejor jugador en esos tiempos. No faltó el apellido, pero dice, ok, se lo puede cumplir y va a quedar como Patricio. Así que... Sí, fui muy seguidor de ese jugador, igual que de Elías Figueroa, de los más grandes futbolistas chilenos, ¿no? Bueno, así es. Bueno, ¿quién más? Un Adelante. placer. Un placer, el placer es mío, Patricio. Buenas noches, Pastor. Buenas noches. Mi nombre es Gabriel Barrera, soy de la ciudad de Osorno, en la 10ª región de los lagos, esto es al sur de Chile. También helado, también frío. Bastante helado, sí. Bueno, tenemos unos días calurosos estos días, así que estamos aprovechando y disfrutando lo corto de nuestro verano. Ah, ok. En cuarentena, además. Sí. Pero agradecido al Señor. Soy casado, tengo 4 hijos, sirvo en la Iglesia Bíblica Evangélica Misionera, prefiero decir las iniciales porque es un poco largo, IBEM, acá en la ciudad de Osorno. Y bueno, muy agradecido al Señor por esta oportunidad, solo rogando que nos dé abundante gracia para salir airosos en esta materia. Ok, muy bien. Gracias, Gabriel, por compartir. ¿A alguien más? Aló, Pastor. Sí, adelante. Bueno, mi nombre es Franco, se han presentado de Santiago Bajo, del sur de Chile, bueno, de Santiago para arriba, del norte, de La Serena, la ciudad más linda de Chile. Así que también es costa aquí, es bien rico. En la tarde salimos un ratito a la playa, porque no estamos en cuarentena todavía, así que podemos salir un ratito. Bueno, Pastor, yo sirvo acá en la Iglesia de la Gracia, junto a mi esposa. El Señor ha sido misericordioso con nosotros y nos da este hermoso privilegio de poder estudiar aquí en este seminario. Así que, Ok. ¿A qué distancia está La Serena de Santiago? A 6 horas al norte. Ah, ok, al norte. O 5, o 4. O 3 y media, dependiendo del conductor. Exactamente. Pero sí, más o menos 5 o 6 horas. Tal vez cuando tenía 30 años, de pronto lo hacían 3 y media horas, ahora lo harían 7 o en 8. Sí. Bueno, ¿alguien más de mis hermanos o hermanas? Acá, Pastor. Mucho gusto. Sí. Saludos desde Valdivia. Estoy en disyuntiva con el hermano Franco porque la ciudad más linda de Chile es Valdivia. Acá en el sur de Chile también. Ya, y con mi pequeño pagano, como le diría Lutero. Bueno, amarlo hasta que sea creyente. Claro. Y luego amarlo más. Sí, de todas maneras. Estoy casado, este es mi primer hijo, así que ha sido una experiencia increíble. Wow, soy de la iglesia anglicana, conservadora por si acaso, para que no piensen. Okay. No tengo nada que ver con los episcopales de Estados Unidos, nada que soy anglicano, conservador, reformado, católico. Confesional histórico. Confesión. Los 39 artículos. En el corazón. Ok, bueno. Sí, yo tengo también a un amigo acá que está iniciando una obra muy conservadora dentro de la iglesia anglicana también, entonces sí, más o menos conozco algunos de los movimientos de ellos. Tú eres de la línea de John Stott, de Merrill Tenney, de Jay Packer, de R.B. Girleston y de todos ellos. Sí. Into Right, no. Ya es bueno, ya más tenebrosa la cosa. Ok. Bueno. Un placer. El placer es mío. ¿Está sirviendo en la iglesia anglicana?
Sí, soy anciano de la iglesia anglicana. Que entendiendo el concepto eclesiástico que hacer anciano es como parte del concilio de la iglesia. Porque ya me dieron bien duro en la eclesiología ya, que el sistema episcopal no es el bíblico. Ya me dieron duro, pero... Bueno, bueno. Catolicismo. Ok. Bueno, un abrazo. Un gustazo, igual. Bueno, cómo no. ¿Alguien más? Hermano, por acá, de Santiago, venezolano, pero en Chile, también de la iglesia Gracia Soberana. Y bueno, una de las cosas es que le pido oración, pastores, porque ciertamente es el primer ramo que vamos a tener clases continuas. Y yo trabajo 11 horas al día. Entonces es bajarme del auto, a veces en el auto estar conectado y decía, bueno, Señor, que ojalá pueda, pero es un reto estas 2 semanas de ahí constante, porque tengo 3 hijas, llegar a la casa, la esposa, es una dedicación de la familia y bueno, el Señor nos ayuda a todos a poder aprovechar, porque es un ramo maravilloso y que yo creo que el 99% de nosotros queremos como sacarle el 1000%, así que el Señor nos ayude, pastor. Te comento algo, Carlos. Soy asiduo visitante por el seminario de las iglesias en Venezuela. Hasta incluso el año pasado de pandemia estuve en el mes de enero compartiendo allá. Y hay un movimiento fuertísimo de iglesias bautistas reformadas hacia Caracas y hacia Barquisimeto, también en las costas, en Puerto de la Cruz, en Yaracuy. Después de 25 años, algo bueno tendría que tocar. Que abunde la gracia, por favor. Ha sido maravillosa la experiencia con las iglesias en Venezuela. Hay un despertar de fe que uno soñaba verlo y que por la misericordia de Dios nos ha tocado de alguna manera verlo. Y sí, van muy fuertes las iglesias. En medio de las dificultades, Dios se está glorificando de una manera tan maravillosa ya. Y esperemos que así sea en Chile también. Sí. Adelante, otros hermanos o hermanas que se presenten. Bueno, hermanos, mi nombre es Rainy Montero. Aprovecho de que se está hablando de Venezuela para meterme ahí. Yo también soy venezolano. También sirvo en la iglesia Gracia Soberana. Y bueno, confiando en el Señor de que Él nos sostenga en este nuevo ramo. Yo estoy casado, tengo 2 hijos, uno muy pequeño, entonces eso demanda mucho tiempo extra del que ya estaba sobrecargado. Pero confiando que en la gracia del Señor Él nos capacite para también completar este ramo de manera satisfactoria. Bueno, bienvenido. Muchas gracias. Los que siguen. Hola, mi nombre es Rodrigo García, tengo 48 años, soy casado con 4 hijas, una de 16, una de 13, una de 10 y la más pequeñita de 3 años. Soy pastor hace aproximadamente 15 años en una iglesia ya, con lo cual obviamente me ha sido complicado ya que aproximadamente hace, yo diría, 12 años que me encontré con lo que se llamaba la doctrina de la gracia, un pensamiento distinto evidentemente a lo que postula la organización donde yo estoy pastoreando. Ya mucho tiempo, hasta un grado de licenciatura, pero obviamente decidí refrescar mi memoria con todo lo que yo he ido aprendiendo. Pensé que no iba a poder tomar el ramo ahora porque soy subdirector de un colegio del liceo más grande de acá de Coronel, de la 8ª región. He mandado mucho tiempo en el contexto de pandemia, ha sido muy extenuante, muy demandante, aparte que he tenido que ser profesor en la casa con mi hija, por lo tanto el tiempo que me ha quedado muy importante. Pero gracias a Dios que me ha dado la fuerza y el tiempo para tener que seguir adelante, así que con buena expectativa. Y creo que la pregunta que tenía que hacer, creo que la contestó una hermana, porque era ver que cada lectura asignada tiene un RAE que hacer, y por lo que veo parece que sí. Así que gracias a Dios por la oportunidad que me da de seguir estudiando con ustedes, y espero que sea de tremenda edificación para mi vida personal y también para la gente que estoy pastoreando. Bueno, mi hermano, un abrazo. Muchas gracias.
¿Falta alguien o algunos? Yo, pastor. Hola, Ya. ¿cómo está? Sí, ¿aló? Falto yo, disculpen no prender la cámara. Ok. Mi nombre es Rachel. Bueno, yo trabajo en salud, así que llego en las tardes muy molida y estoy con pijama. Por eso no prendo la cámara. Ok. Perdón. Adelante. Bueno, también soy miembro de Iglesia Bautista Gracia Soberana. Soy hace 16 años cristiana. Tengo 30 años ahora. Y bueno, soy de Santiago. Trabajo en salud, soy matrona. Eso tiene que ver con bebés y con embarazadas. Sí. Así que veo hartos bebés ahí. Y eso, es mi cuarto ramo. Estoy desde el principio en el seminario y espero poder continuar. También tengo hartas expectativas con respecto a lo que se viene. Ok, hermana Rachel, muchísimas gracias. Muy amable. ¿Quién más? Por acá, pastor. Adelante. Mucho gusto. Jonathan Fuentes de Chile, Los Andes. Ok. Al igual que por allá, por Colombia, aquí nos estamos asando vivos. 36 grados, más o menos. Pero bien, gracias al Señor, hemos aguantado hasta acá, así que muy contento también de estar en el curso que está impartiendo de bibliología, así que con las ganas de aprender y crecer en el conocimiento del Señor. Bueno. ¿En qué iglesia estás? ¿Qué haces también? Estoy en la Iglesia Evangélica Pentecostal. Ajá. Claro, y mi trabajo, gracias al Señor, es estar en un banco sentado, así que ahí se pasa un poco más el calor, pero en la tarde uno tiene que llegar a sus hijos. Ok, bueno. Eso, pastor. Un gusto. Bueno, un gusto, el gusto es mío. Vámonos, hasta pronto. ¿Quién más? ¿Pastor? ¿Se escucha ahí bien o no? Sí, claro que sí. Hola, buenas noches, hermanos. Justamente aprovecho después de hermano Jonathan. También soy miembro de la Iglesia Evangélica Pentecostal, una iglesia del pentecostalismo chileno más histórica o dentro de la histórica. Y bueno, yo me llamo Isaac, vivo en Montepatria, en la cuarta región, cerca donde está mi pastor Franco, de la Iglesia de la Iglesia de la Gracia, en La Serena. Esta en Montepatria queda en una zona cordillerana. Vivo acá con mi esposa, mi hijo, servimos en la Iglesia Evangélica Pentecostal. Y bueno, estoy sumamente expectante, especialmente del seminario, porque dentro de la misión nombra o hace un alcance de simular ser o querer ser similar a la Academia de Ginebra, así que las expectativas para mí son altas. Ok, bueno, me alegra mucho. Gracias, Isaac. Bueno, ¿quién más? Pastor, ¿me escucha? Sí, perfectamente. Mi nombre es Cristian Cerda, también pertenezco a la Congregación Bautista Gracia Soberana y también expectante con el estudio, con la clase de lo que se nos va a impartir, de lo que vamos a aprender. Yo también trabajo en educación, soy inspector de pequeñitos, de niños chicos, y de verdad agradecido del Señor por esta instancia de poder estar aprendiendo más de su palabra. Bueno, gracias, Cristian. Sí. ¿Alguien más? ¿Faltan algunos? Me parece que... sí. Pastor, ¿me escucha? Sí, perfectamente. Sí, bueno, mi nombre es Víctor Cifuentes, esposo, papá de Eduardo y Mateo. Sirvo en la Iglesia Bautista Gracia Soberana. Participo en el Ministerio de la Enseñanza y esta asignatura espero que me ayude mucho a servir más a mis hermanos en lo que respecta a la enseñanza y poder conducirlos más hacia amar la palabra del Señor. Bueno, muchas gracias, Víctor, muy amable. ¿Quién más falta? Hola, pastor, ¿se escucha? Sí, perfectamente. ¿Con quién tengo el gusto? Con Edgardo Gallardo. Ok, Edgardo. ¿Edgardo? Bueno, sí, Edgardo Gallardo. Gallardo, ok. Bueno, yo soy de Isla de Maipo, una comuna de la capital. Pertenezco a la Iglesia Pentecostal de Chile. Ha sido una experiencia igual gratificante poder ir aprendiendo en profundidad las distintas temáticas que hemos ido viendo.
ya este es mi tercer ramo, no alcancé a estar en el primero, pero ya he ido aprendiendo con los 3 últimos, así que ha sido una buena experiencia y verdaderamente espero aprender muchísimo sobre este tema, que para mí es muy importante, que es la enseñanza sobre la Biblia en sí como libro. Ok. Bueno, Edgardo, muchas gracias. ¿Quiénes faltan de los hermanos? Hola, mi nombre es Sebastián Meta. Soy esposo de la hermana Carolina Naranjo, que está por ahí. Soy un poco tímido. Y bueno, nosotros pertenecemos a la Iglesia Bautista Gracia Soberana, que hay muchos hermanos acá. Somos de Santiago y bueno, yo en particular tengo 12 años de creyente, pero ya conociendo la doctrina reformada más o menos 5 años aproximadamente. Y bueno, esperamos también que el Señor nos pueda bendecir a través de este ramo y aprender mucho. Bueno, qué bueno. Gracias, mi hermano. Sí. ¿Quién más falta? Creo que ahora sí. Ya sí, estamos. Pastor Alexander. Adelante. Bueno, soy el hermano Sergio Núñez, tengo 32 años, soy de la Iglesia Evangélica Pentecostal también, de Calle Larga. Bueno, ahora por temas personales me voy a trasladar al sur dentro del corto plazo. Y bueno, tengo una maravillosa esposa y recientemente fui por segunda vez padre de un varoncito, así es que muy contento porque han sido días bastante intensos a pesar de todo. Creo que es una bendición de Dios no dormir en las noches porque quizás a uno le alcanza el tiempo también para orar y también para conversar con Dios. Así es que muy expectante, muy contento también de poder aprender. Creo que ya llevo 20 años sirviendo al Señor y desde hace 5 o 6 años atrás más o menos Dios puso en mi corazón poder ver estos puntos de la gracia y bueno, y por las cosas de Dios me puso en este seminario que ha sido de mucho provecho ya en el 4º ramo, donde he aprendido y me he enriquecido también con el conocimiento de los profesores y también de mis compañeros. Así es que Dios les bendiga a todos y un gusto conocerlo, pastor, y así también bendiciones a todos mis hermanos presentes. Dios te bendiga, mi hermano. Muchísimas gracias, Sergio. ¿Quién más? Sé que faltan algunos. Acá, presento, me llamo Pablo Navarrete, también soy miembro de la Iglesia de Gracia Soberana. Estoy casado con Dani, tengo 2 hijos, Facundo y María Gracia. Concuerdo con que Valdivia es la ciudad más linda de Chile, es verdad, pero el lugar más lindo del mundo es Chiloé, la isla de Chiloé, sobre todo la ciudad de Castro. Eso es indiscutible. Bueno, tengo también muy buenas expectativas sobre el curso. Contento por realizarlo porque creo que es una materia esencial, de hecho. Hace un par de años estuvimos estudiando esto también en la iglesia y creo que va a ser muy, muy provechoso. Así que contento de tenerlo, pastor, como profe. Así que esperando que seamos todos edificados. Muchas gracias, mi hermano. Muchas gracias, Paulo. Sí. ¿Quién más? Adelante. ¿Se terminaron o falta alguien más? Creo que por ahí vi a alguien que no se había presentado. Sí, acá, pastor. Ok. Adelante. Mi nombre es Juan Tobar, de la Iglesia Bautista Gracia Soberana. Juan. Y sí, mucho gusto y... El gusto es mío, Juan. Sí, y como todos los hermanos esperamos conocer más al Señor y a su palabra en este ramo. Y yo hice
eclesiología e historia de la iglesia. Así que este sería el tercero y he sido muy bendecido. Así que el Señor nos pueda bendecir a todos. El Señor nos ayude. Que así sea. Un abrazo fraterno. ¿Cómo no? Muchas gracias, igual. Ok. ¿Quién más? Pastor, ¿me escucha? Sí, te escucho. Bueno, perdón que no pueda prender la cámara. Bueno, mi nombre es Ricardo Jara. También estoy desde el principio en este seminario, así que agradecido del Señor. También soy esposo, padre de 2 niñas. Tengo el privilegio de ser profesor también acá en Chile, en Santiago. Realizo clases de religión evangélica, historia y geografía en colegios en San Bernardo, en la comuna de San Bernardo. Ajá. Así que para mí también es una alegría poder cursar este ramo y bueno, ver también que la gran mayoría de mis compañeros que comenzaron al comienzo también siguen. Así Qué que bueno. eso, y bueno, muy contento de comenzar este ramo también con alta expectativa de poder aprender. Así que mucho gusto en conocerle también, Pastor. El gusto es mío, el gusto es mío. ¿Quién más? ¿Iba a hablar alguien que entraron juntos? Sí, yo. Adelante. Hola, yo soy María Paz Bravo. También es mi cuarto ramo junto a mi esposo que está trabajando ahora, lamentablemente no puede estar. Somos de la Iglesia Bíblica Independiente de la IBI, la iglesia madre de República Dominicana. No, mentira. Una iglesia chiquitita, muy chiquitita en una comuna de aquí de Santiago. Yo soy del sur, pero hace unos años ya estoy aquí en Santiago, así que eso. Bueno, muchas gracias. Saludos a tu amado. Gracias. Sí. ¿Quién más queda? Ok. Listo. Pues bien, vamos a aprovechar estos últimos minutitos que tengo, por eso ni siquiera descansamos. Vamos a hablar, antes de entrar al tema de inspiración o de revelación e inspiración, vamos a dar unos detalles que seguramente ustedes los conocen, pero quiero recordar. Lo primero, recordamos que Biblia es un término griego que significa libros y terminó por el uso común significando un libro, una colección de libros. Se divide, bueno, el Antiguo Testamento 39 libros, el Nuevo Testamento 27. Recuerdo que cuando estaba niño en la escuela dominical, el profesor nos multiplicaba 3 por 9, o sea, 39 libros del Antiguo Testamento dividía 3 por 9, 27, y así no se nos olvidaba nunca que el Antiguo Testamento tenía 39 y el Nuevo 27. Y bueno, y que se agrupan por secciones, como habíamos dicho. Hay algunas curiosidades, por ejemplo, la Biblia fue escrita mucho tiempo antes de que se inventara el papel y los lápices. Lo hicieron inicialmente en largas tiras de papiro o de pergamino. Eso tiene que ver mucho con los materiales y cómo se hicieron. Casi todos los libros del Nuevo Testamento finalizan con la palabra amén. Es decir, así sea. ¿Cuáles son las excepciones? Hechos, Santiago y Tercera de Juan. El libro más antiguo de la Biblia no es Génesis, sino lo más probable es que sea el libro de Job. El versículo que se encuentra en el centro de la Biblia es Salmos capítulo 118:8. El nombre más largo que se encuentra en la Biblia es Maher Salak Hasbak en Isaías 8:1. La Biblia contiene 31.102 o 31.105 versículos o 1.189 capítulos. Es decir, que si quieren leerla en un año, deben leer 4 capítulos u 84 versículos al día para leerla en un año. El Salmo 14 y el Salmo 53 son iguales. Esther 8:9 es el versículo más largo de la Biblia. El capítulo más largo es Salmo 119 con 176 versículos. El capítulo más corto es el Salmo 117
que tiene solo 2 versículos. El versículo más corto de la Biblia es Éxodo 20:13, que se repite en Deuteronomio. ¿Qué más podemos decir como datos curiosos? Bueno, en la Biblia se describen algunas cosas que no se descubrieron sino años después, como las corrientes de vientos en Eclesiastés 1:6, las corrientes de agua, Eclesiastés 1:7, que la luna no tiene luz propia, como dice en Job 25:5, el ciclo del agua en Job 36, del 27 al 28, el ciclo lunar en Salmos 104:19, o las mareas en Jeremías 31:35, o las constelaciones en Job 9:9, o en Job 38, del 31 al 33. Bien, pero pasemos entonces al tema de revelación e inspiración, aquí hasta donde podamos llegar. Quiero iniciar diciendo que uno de los aspectos que menos se valoran en la época actual es el hecho de que la revelación de la Biblia es la palabra de Dios en sí misma y los efectos que esa verdad tiene en millones de cristianos que han abrazado la fe en Jesucristo. Creo que si los creyentes supiéramos el valor de la palabra de Dios, de seguro serían menos los errores que usualmente cometemos frente al conocimiento de Dios. Al principio había hablado sobre la influencia de la teología contemporánea negativa, marcado sobre todo por la crítica textual. No ha permitido a los cristianos abrazar con toda confianza la fe en el Señor Jesucristo y darle crédito total a las palabras de nuestro Señor Jesucristo sobre la salvación del alma. Si nosotros presentáramos en orden cronológico las distintas doctrinas de la Escritura, creo que nos vamos a encontrar con que, aunque la primera doctrina que aparece es Dios creando, Dios hablando, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, no podríamos saber o entender qué es la primera doctrina si la Biblia no nos la dijera. ¿Por qué? Porque evidentemente es Dios mismo el que se da a conocer a través de su palabra. Y lo curioso es que da a conocer su actividad creadora o su actividad creativa. Se muestra como el Dios todopoderoso que hizo un universo tan inmenso como es el universo en el cual nosotros vivimos y un mundo tan complejo como el mundo en el que nosotros vivimos. Ahora bien, creo que esta realidad de que Dios se haya revelado, que Dios se haya mostrado, se haya dado a conocer a través de su palabra al hombre, es uno de los tesoros más grandes que nosotros como hijos de Dios tenemos. Lastimosamente, a partir del siglo XIX, siendo más concretos, la alta crítica ha desafiado al Dios vivo mediante sus formulaciones paganas y no solo a lo que nosotros conocemos como el ala conservadora de la iglesia, sino que ha atacado todo el fundamento de la escritura, es decir, los conceptos relacionados con la revelación e inspiración de la palabra de Dios. En épocas más recientes, lo que nosotros denominamos el neoprotestantismo, a través de las percepciones individuales, es decir, de un sentir particular con relación a la obra de la salvación, ha despojado a la revelación bíblica, a la palabra de Dios, de su contenido soteriológico o contenido para salvación, y en consecuencia, miren lo que ha pasado. Ha arrojado a Cristo o ha intentado sacar a Cristo del contenido principal de la Escritura. La Escritura, de quien más habla, el tema principal es la salvación en Cristo, pero las nuevas aproximaciones hacia la Biblia que ha hecho el neoprotestantismo trata por todos los medios de negar la obra redentora de Cristo. A ver, y quiero ponerlo en perspectiva. Quiero ponerlo en perspectiva.
Si usted se da cuenta, gran parte de los sermones de la iglesia o de las iglesias actuales es un contenido humanista que no hablan de Cristo como Señor y Salvador. No hablan de la realidad de Cristo como único y suficiente Salvador. No hablan de Cristo, de su vida perfecta, de su obra en la cruz del Calvario, de su muerte vicaria, de su muerte expiatoria, de su sepultura y su resurrección de entre los muertos al tercer día, para 40 días después ascender a los cielos a la vista de todos y dejarnos promesas continuas acerca de su regreso. Creo que cuando este mensaje que acabo de expresar así de manera tan sencilla se extrae o se saca de la palabra de Dios, es cuando podemos decir que la fe cristiana se vuelve una fe carente de contenido y carente de significado, porque la predicación se hace infructuosa y realmente no puede alcanzar las almas, porque si el Señor Jesucristo no está en el asunto, lo único que queda es una visión que podríamos llamarle una visión nihilista de la fe. Nihilista es sin sentido. Es decir, nada tiene sentido si no se predica a Cristo. Porque piense esto, muchos creyentes con la falsa doctrina de la prosperidad material han hecho el siguiente ejercicio. Bueno, hoy mi pastor predicó de que yo voy a ser millonario con la predicación que me han dado, y que si yo hago tal y cual cosa, el Dios Todopoderoso me va a bendecir materialmente. Pero luego hacen una reflexión y dicen, bueno, pero ¿cuánto me va a durar eso? Si es una persona muy joven, una persona de 20 años, dirá, bueno, lo que me queda para vivir esa fortuna en la tierra son tal vez 60 o 50 años, no lo sé. Y si es una persona ya que pase de 50 años o que tenga 50 años como yo, si el Señor tiene misericordia de mí, podré vivir 20 o 30 años si acaso. Entonces, todo va perdiendo sentido y significado si mi vida no está anclada en la superioridad de Jesucristo como tal. Es por eso que el verdadero sentido de la vida, como el mismo Señor expresa, es que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, necesitamos entender que la Biblia se ha presentado ha presentado los hechos de la salvación, las acciones de Dios, pero la misma Biblia ha interpretado a la luz de la salvación esos mismos hechos. Y es aquí donde entramos al primero de los contenidos que quisiera tocar. Ya me quedan 5 minutos y no sé cuánto de batería en el celular. El primero es la revelación de la Escritura. Y la pregunta que se hace ¿es realmente la Biblia la palabra de Dios? ¿O es una invención de los escribas de años anteriores? Si es la palabra inspirada de Dios, ¿cómo entonces Dios obró por inspiración? ¿Cuál es la diferencia entre inspiración y revelación? Estas son algunas de las preguntas que nos introducen a este campo de batalla frecuentemente candente entre los modernistas y los que defendemos la palabra de Dios como tal. Parece ser una norma entre algunos teólogos modernos poner en tela de juicio cualquier cosa que haya sido tenida por sagrada durante años anteriores. Y los ataques que se lanzan contra la Biblia, por lo general se les pone la etiqueta de erudición, para que nadie se atreva a rebatirlos, para que nadie se atreva a decir, no, ustedes están equivocados, sino que dicen, no, la academia está a nuestro favor y por lo tanto todo lo que nosotros decimos es válido, y lo que los conservadores dicen sobre la Biblia no es válido. Entonces, lo que se trata de hacer aquí es desprestigiar a través de una argumentación que reclama autoridad. Se trata de desprestigiar a lo que como tal es la Escritura. Pero entonces, ¿qué podemos decir? Pues bien, podemos decir que Dios se ha dado a conocer a través de la palabra de Dios, de su propia palabra.
Dios se ha revelado al hombre. Ya lo decía al principio, que Dios se presenta como el creador. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Y luego hay una descripción bastante detallada de cómo Dios creó el mundo en donde nosotros vivimos, y posteriormente hay una descripción también de nuestros primeros padres, de cuál era su relación con Dios y qué pasó justo después cuando ellos cayeron, y cuán grande fue todo esto que ocurrió de la caída. Y cuando vemos esa caída, notamos la necesidad que tenemos de Cristo. Todo eso en los primeros 3 capítulos de la Biblia. Pero también en la Biblia nosotros encontramos declaraciones del mismo Dios mostrándose como Padre, como Dios del pacto, como Salvador. Lo vemos en el caso de Moisés, en el capítulo 3 del libro de Éxodo, cuando el mismo Dios se presenta como el gran yo soy. ¿En dónde se presenta? En la Escritura. Y posteriormente vemos al Hijo encarnado de Dios presentándose como el yo soy. Y todo eso, ¿dónde lo encontramos? En la revelación especial, en la Biblia. Y eso nos permite tener muy claro que la Biblia no es un libro cualquiera, sino que claramente podemos ver que la Biblia es la bendita, la santa palabra de Dios que nos ayuda, que nos hace que lo podamos conocer. Porque si no tuviésemos la Biblia, nuestro conocimiento solo podría llegar hasta entender que hay un Dios poderoso que creó todas las cosas con orden, pero de ahí en adelante ya sería muy, pero muy difícil tratar de comprender lo que el Dios Todopoderoso ha hecho en cuanto a la salvación y para su gloria. Bien, creo que vamos a dejar hasta acá, mis hermanos, porque ya acá en Colombia son las 8 y en Chile las 10, y sé que y también me estoy quedando sin batería. Así que antes de orar, quiero darle las gracias a ustedes por haber asistido a esta primera clase. En la próxima clase sí creo que vamos de seguido. Las 2 horas es el miércoles 20 de enero de 2021. Entonces espero que nos podamos encontrar, mis hermanos, nuevamente, y permítanme por favor despedirme en oración. Señor, gracias te damos porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias por este tiempo que tú nos regalas de poder compartir como hermanos, aprendiendo un poco más de tu palabra. Danos claridad para conocerte un poco mejor, un poco más, Señor. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza por siempre, por los siglos de los siglos, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén. Mis hermanos, que el Señor les bendiga, y ha sido de verdad motivo de mucho gozo poder compartir con ustedes hoy. Hasta pronto. Hasta pronto, pastor. Muchas gracias por la clase. Para servirles. Gracias por todo, que esté muy bien. Buenas noches, pastor. Gracias por todo. Ok, hermanos, por favor, les voy a pedir unos minutitos, no se retiren. Voy a continuar la grabación para que quede ya grabada esta aclaración, para que cuando los que no están presentes lo puedan escuchar. Se me escucha bien, ¿no? Sí, súper. Ok, excelente. Bueno, sí, no sé si alguien quiere hablar o... ¿No? Bueno, continuemos entonces. Bueno, la aclaración que quería hacer era respecto a la plataforma virtual, ¿sí? Ustedes encontrarán en la misma toda la información pertinente del curso o del ramo, como ya saben. Por ejemplo, en instrucciones generales, las clases saben que están ya en el hipervínculo, digamos, en las semanas. Bueno, las guías y materiales, también agradecer al hermano Isaac, que mandó eso al grupo, la confesión de fe de Londres, pero la aclaración específicamente se basa
en las instrucciones generales. En la plataforma, en la sección Instrucciones Generales, ustedes encontrarán las normas del estilo Chicago que comúnmente se estaba utilizando, ¿sí? Dice norma de estilo Chicago, pero abajo encontrarán instructivos de las normas estilo Chicago Deusto. Esto no quiere decir de que va a haber nuevas normas del estilo Chicago, sino que digamos, estas instrucciones, ¿sí? Es para también agregar, apoyar, en su caso sería para poder tocar algunos puntos que no están bien aclarados en el instructivo de normas Chicago que ya comúnmente se estaba utilizando, ¿sí? Entonces, como verán, por ejemplo, en ese instructivo van a ver las reglas generales del estilo Chicago al principio. Esas normas ya las sabíamos, ya las habíamos visto, ya las conocimos, pero abajo, por ejemplo, hay dos imágenes que muestran cómo poder hacer, por ejemplo, el tema de la sangría francesa, cómo hacer la parte de las bibliografía, serían las notas bibliográficas, no las notas bibliográficas al pie de página, sino al final. Por ejemplo, la segunda imagen muestra de cómo uno puede llegar a hacer de orden alfabético la bibliografía. En fin, luego da una pequeña instrucción de lo que es el estilo Chicago y cómo uno debe cumplir esas normas. Verán algunos ejemplos sencillos. Esos ejemplos espero que les sirva y lo puedan utilizar, que sea práctico para ustedes a la hora de realizar el ensayo. Tienen algunas citas breves, digamos, como ejemplo. Ahora bien, como dije, repito, no es que esto sea una nueva norma, sino que es como complemento. Es muy sencillo, fácil de leer, es muy práctico y creo que va a ser algo bueno para ya iniciar los ensayos de esta bibliografía. No obstante, sería unos días antes del curso o del ramo que viene, ¿sí? Voy a dar una pequeñita instrucción a un acercamiento, se dice, a realizar un ensayo, ¿sí? Para saber cómo utilizar, cómo redactar un ensayo, cómo iniciar acerca de qué tema puedo escoger, ya sea de si escojo ese tema, cómo hago para delimitar el punto a donde quiero ir. Bueno, todo esto se va a dar más adelante, antes de iniciar el próximo ramo. ¿Por qué recién va a ser para el próximo ramo y no para este? Porque estoy en prácticas también con el director académico, que sería el pastor Alejandro Castiblanco, muchos lo conocen. Él había dado ya ese acercamiento a la realización del ensayo, pero no pudo continuar. Fue muy corto el tiempo breve y él con su tiempo no puede para poder hacer ese pequeño cursillo. Entonces lo que hizo, o lo que me propuso es darme a mí un pequeño curso, así que estamos en eso y ya estamos por finalizar, así que ya sería para el próximo ramo. Bueno, esa aclaración quería dar para que pudieran tener en cuenta. También encontrarán en el instructivo de normas Chicago al final un aviso importante y en los links que verán son los manuales, por ejemplo, el manual de las normas de estilo Chicago Deusto. Ustedes pueden investigar si quieren más, algunos videos, o sea, es muy bueno ese instructivo. Es cortito, como dije, fácil de leer y práctico para ustedes a la hora de aplicarlo. Bueno, eso es únicamente lo que quería decir. Así que muchas gracias por su tiempo. Jonathan, sí. Disculpe, una consulta. ¿Cómo
tema con respecto a la cita de Logos. ¿Usted sabe eso? Porque cuando, no sé, en algún trabajo que he hecho, cito de un libro de Logos y automáticamente queda abajo, o sea, se transcribe inmediatamente. Entonces no tengo que estar como ingresando todo. ¿Usted sabe cuál es el tipo de cita que hace Logos? ¿O tengo que hacer, si es un libro electrónico? ¿Cómo se toma en eso? Sí, yo tengo entendido que es una plataforma virtual, digamos, que tiene libros electrónicos en los que uno puede obtener, así que no hay ningún problema de poder utilizarlo como un libro electrónico en PDF. O sea, poder citarlo de esa manera. Ok, entonces lo cito como libro electrónico. Sí, disculpe, hermano. Una cosa que el Logos también te permite hacer una cita textual automática en Chicago y en las normas de APA. Es decir, dentro de la configuración le puedes poner como un citador de Chicago y te lanza al tiro la cita sin necesidad de que estés verificándola. Después la verifica nomás si está bien. Gracias, sí, buenísimo. Yo no conozco la plataforma o la página de Logos, así que no, muy bueno. Muy bueno eso. Gracias, hermano Víctor. Gracias. Bueno, no sé si hay alguna duda más. Ya lo que tenía que decir ya lo dije y bueno, esperamos el miércoles encontrarnos todos. Con respecto a la asistencia, bueno, ya lo había comentado el pastor. Yo voy a tomar, bueno, la nota de los asistentes. Si no hay ninguna pregunta, entonces hasta el miércoles. Dios mediante. Chao, hermano Jonathan. Hasta luego, mis hermanos. Chao, chao, gracias. Chao, hermanos. Chao, chao. Hasta pronto. Chao, hermano Gabriel. Chao, hermano Leo. Chao.